Gracias, pueden tomar sus asientos. Es un placer una vez más, hermanos, estar presente para compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar, hermanos, el título del tema es la vida eterna. Pero vamos a hablar un poco, hermanos, de la vida cotidiana. Porque sabemos que el propósito de nuestro Dios en su creación fue formar al hombre eternamente, puesto que lo constituyó, hermanos, en una mente limpia y en una perfección en la cual su propósito fue que fuera, hermanos, eterno, que viviera en esta tierra, mas sin embargo sabemos que el ser humano tenemos deficiencias y hemos ¿verdad? Se cayó en el error, por lo cual perdimos esa oportunidad. Pero el amor de nuestro Dios es tan grande, tan inmenso, que no hay, hermanos, una medida que pueda llegar a su plenitud para considerar el amor de nuestro Dios, además depositado en nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Es por eso, hermanos, que es el deseo de todo ser humano, reivindicándonos para que el propósito de nuestro Dios sea cumplido. Y nuestro Dios así lo desea. Por eso dice su palabra que ya tenía preparado, hermanos, a su Hijo amado, nuestro Salvador. Acto que vivimos la semana pasada. Conforme a las Escrituras, hermanos, recordamos ese hecho que el mismo Jesucristo dijo en alguna ocasión, que se tenía que recordar. Es un pacto que se ha hecho con el pueblo de Dios. Dentro de nuestros interiores, algunos de nosotros vivimos esos tiempos, un momento triste, pero a la misma vez relevante, cuando sabemos que la muerte del Hijo de Dios nos da vida. Y es eso lo que vamos a escudriñar, hermanos, en este tema. Los temas son muy amplios. Muchas de las veces pues los recortamos un poco, ¿verdad? Para que no nos fatiguemos. Pero sabemos, hermanos, que 4 o 5 versos que vayamos a meditar, que sean eficaces para recordar lo que Dios nos promete por medio de su Hijo amado. Y para no pasar por alto, hermanos, ese inmenso sacrificio que Él llevó para remitir nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. El ser humano siempre tenemos, hermanos, agradecimiento con nuestro Dios por prestarnos esta vida, donde tenemos altas y bajas, pero muchos de nosotros le damos las gracias, porque Él nos da también, hermanos, el poder para superar esas faltas que en algunas ocasiones nos hace.
Mas, sin embargo, algunas otras personas no han apreciado la sangre del Cristo amado. Voy a pedirles tomen sus sagradas escrituras. Primeramente, vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 25. Y dice así: y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Hermanos, es una promesa que nuestro Dios hizo a su pueblo, a todos aquellos que siguieran a su Hijo amado. La vida eterna. Esta vida, les decía, es muy bonita. Espero que todos la vayamos recibiendo de esa manera, muy satisfactoria. Pero no puede compararse, hermanos, con esa promesa tan linda, tan bella, que Dios le hace a los seguidores de su Hijo amado. Una vida eterna, hermanos, la cual muchas veces expresamos que difícilmente podemos decir cómo va a ser. Lo único que se nos viene a la mente es pensar que es bellísima. Estar al lado del Creador ha de ser lo máximo. Y esta promesa, hermanos, les decía que no puede hacer falta, porque es palabra de nuestro Dios, y siempre lo que Él dice, hermanos, se cumple. En San Juan capítulo 3, verso 16, yo sé que muchos de ustedes conocen este verso. Dice, hermanos, que su amor es tan grande, ¿verdad?, que ha depositado esa promesa en su Hijo amado, para que todo aquel, hermanos, que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, es algo relevante, es algo que debemos tener siempre presente. El amor de nuestro Dios, les decía, no tiene límite, no tiene medida. Y por medio de su Hijo amado, dice que, hermanos, nos ha de hacer cumplir esta promesa. Pero hay algo, hermanos, que debemos de mirar en este verso, que dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y ese es uno de los errores que mucha gente confunde.
o sea, confunde más bien, porque algunos instructores les han dejado saber, cree en nuestro Señor Jesucristo y acepta al Creador y será salvo. Y todos los que, pues, decimos, yo lo acepto, nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador, el Padre Celestial, el Creador, y creemos, o mucha gente dice, pues ya la hice, ya soy salvo. Pero el verso dice, hermanos, que debemos de creer para que recibamos esta salvación y por ende la vida eterna. Su Hijo amado, hermanos, dice en San Mateo, San Mateo 19, verso 17, 16 y 17. ¿Qué es lo que debemos de creer? La promesa que está depositada en nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 16, he aquí uno llegándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo está depositada la salvación, la vida eterna. Pero dice que debemos de creer. No solamente decir yo creo, yo lo acepto, sino creer lo que Él nos dice. Y Él nos dice, hermanos, que si queremos obtener esa promesa, vivir eternamente, debemos guardar los mandamientos. En San Juan capítulo 17, verso 2 y 3, San Juan capítulo 17, verso 2 y 3, dice así, como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Amén. Nuestro Dios, hermanos, ha depositado en su Hijo amado este hecho, la vida eterna, y ello está en conocer al Creador, en conocer a su Hijo amado, en saber que su amor no tiene límite, en recordar que su sacrificio debe de ser algo preciado para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 36. Dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, es algo delicado. El sentirnos satisfechos porque nuestro Dios nos ha dado el privilegio de conocer su palabra por medio de estos escritos divinos, es algo maravilloso.
Pero no debemos, hermanos, de conformarnos con lo que nos agrada solamente. Debemos meditar en estos escritos, en la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay que creer en Él. No nada más hay que saber que es nuestro Salvador, que es el que vino a redimirnos del pecado. Debemos de creer lo que Él, hermanos, vino a hablar durante ese poco tiempo que se le dio para hacer saber la voluntad del Creador. Porque solamente dice el verso que así obtendremos la vida eterna. Porque si decimos yo creo que le hay, yo creo que Él es el Salvador, yo creo que hay un Creador todopoderoso y nada lo limita, eso no es suficiente. El creer es obedecer. Lo que Él vino a enseñarnos, hermanos, lo que Él vino a mostrar de su Padre. San Juan capítulo 14, ahí mismo, verso 6. Nos dice, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa potestad depositó el Padre en su Hijo amado. Caminar, hermanos, por donde Él nos guía. Él es el camino. Él vino a hablar de la verdad. Vino a hablar lo que el Padre le dijo que hablara. Porque eso, hermanos, es lo que nos ha de dar la vida. Porque nadie vamos a poder estar con el Padre si no hacemos lo que Él nos vino a enseñar. La vida eterna la debemos de ir, hermanos, recibiendo porque es la promesa del Todopoderoso. Pero debemos de creer en lo que Él nos vino a mostrar. Debemos de reconocer su sacrificio como algo que no tiene precio, que no podemos pagar. Ahí mismo en el capítulo 6, verso 68, dice, y respondiéndole Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Así, hermanos, nosotros tenemos que saber que no tenemos a dónde ir. Solamente seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza. Sus palabras son de vida eterna, son de claridad, las que nos llevan, hermanos, a recibir esta promesa. Creerle en lo que Él vino, hermanos, a mostrar. En el capítulo 19, versos 16 y 17 nos dice, ya lo leímos, que debemos, hermanos, de guardar los mandamientos. En algunas ocasiones les he hecho mención y hemos escuchado por varios predicadores que los mandamientos de nuestro Dios no solamente son los que vemos, ¿verdad?, en Éxodo 20. Los mandamientos de nuestro Dios es hacer su voluntad a su plenitud, porque es la palabra del Creador la que nos hace, hermanos,
que sigamos para conservar este deseo de estar viviendo, hermanos, esa eternidad, algo bello. San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, verso 25 y 26 nos dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creen esto? ¿Creemos esto, hermanos? Yo sé que la iglesia de Dios lo creemos, lo meditamos, lo vivimos la semana pasada, recordando lo que él, hermanos, en una ocasión mencionó, que ese hecho lo debemos de recordar de año en año. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ya que tenemos la dicha que nuestro Dios nos presta esta vida, hermanos, no menospreciemos escuchar su palabra, para que creamos, hermanos, que esas promesas son fieles. Y son, hermanos, reales. Lo que nuestro Dios ha depositado en nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio nos hace acreedores, ¿verdad?, a redimir todos aquellos errores que hemos pasado. Nos lleva, hermanos, dice el verso que leímos, que sin Él, hermanos, no podemos ver a Dios, no podemos recibir esta promesa. Así es que tenemos que tener muy presente en todo momento, a donde andemos, en el trabajo, en las escuelas, con los compañeros. Muchas veces nos olvidamos, hermanos, según el momento que se está viviendo con las amistades, y nos olvidamos de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que les decía, ¿verdad? Es doloroso, pero es relevante, hermanos. Es alegría cuando sabemos que esto tenía que pasar para que se cumpliera la profecía, que por medio de Él íbamos a recibir la salvación, íbamos a recibir las promesas, que es, ¿verdad?, la eternidad. En 1 de Juan capítulo 5, 1 de Juan capítulo 5, verso 12. Primero de Juan, capítulo 5, verso 11, primero, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto está testificado, hermanos, está confirmado, que si queremos recibir esa promesa, si queremos vivir eternamente, tenemos que estar con su Hijo amado. Vivir en pureza,
En una palabra, esforzarnos en cada momento para hacer lo que Dios manda. Lo que nuestro Señor Jesucristo vino, hermanos, a mostrar al mundo. Sabemos, hermanos, que las promesas, nuestro Dios primeramente las alineó para un pueblo. Pero debido, hermanos, a que este pueblo, por razones que nosotros conocemos, por la desobediencia, por la rebeldía, por la incredulidad, dice la palabra que han sido, hermanos, decaídos. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo viniera, hermanos, y nos diera esta oportunidad a nosotros y también recibamos, hermanos, de esa promesa. Porque nuestro Dios, también leímos el verso, que no solamente a este pueblo, sino Dios ama, hermanos, a todo el mundo y a todos nos ha otorgado ese inmenso amor y esa promesa. En Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Dice así: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Nuestro Dios, hermanos, ha depositado en su Hijo, y lo sabemos, dice, y debemos de estar agradecidos porque dice que Él nos da entendimiento. Sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer, hermanos, la verdad. Para saber que Él, hermanos, vino a darnos esa vida, esa eternidad, esa promesa. Porque eso es lo que el Padre, el verdadero Dios, le ha depositado en Él. Venir a hacernos, ahora sí que, dichosos. Muchos de nosotros debemos de sentirnos inmensamente agradecidos. Sabemos que estas circunstancias que estamos viviendo, bueno, al menos yo me he percatado que es algo, hermanos, que algunos de nosotros creemos que es como un receso, como un descanso. Decía alguna vez alguna hermana, son unas vacaciones que me está dando Dios. No, hermanos. Estos momentos que estamos viviendo es precisamente un recordatorio posiblemente que Dios le está mandando, no solamente a su pueblo, sino a todo el mundo. Pero nosotros, como recibidores de la verdad y capacitados por Dios para entender, debemos de estar siempre recordando, hermanos, que es algo que Dios nos está diciendo que debemos mejorar nuestro andar, nuestro proceder. Por si queremos vivir esa eternidad, tenemos que hacer su voluntad. Dicen algunos sabios, para mí son sabios, muchas personas muy conocedoras, pero una gente muy conocedora dice que la palabra que Dios no los deja percibir la verdad.
que el conocer, hermanos, se nos hace fácil, es lo más conveniente para los humanos. Recibir estas palabras de aliento y de conveniencia, vamos a decir. Decir, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Yo sé que hay un Creador, es fuerte, es poderoso y que no hay nada que lo venza. Y que Él todo lo hizo, lo visible, lo invisible. Bautíceme y ya soy salvo y voy a hacer lo que yo quiera. Que no siga pasando eso en la iglesia de Dios. Ya vamos a ir finalizando. Vamos a ver 1 Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Les voy a pedir a mis hermanos que se pongan de pie, los poquitos que estamos en este lugar y los que están en sus casitas. Para que leamos este verso, que es verso 10. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Todos juntos, si gustan hacerlo en silencio, está bien. Dice así: mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Hermanos, así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.